Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy nos encontramos en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y la invitación a nuestros televidentes es a que visiten la exposición Un placer incierto, Artes del Tiempo en la colección Pierre Hubert, una de las exhibiciones más completas de obras de arte multimedia y del tiempo, que abarca 4 temáticas, una por cada nivel del mambo, y la cual estará abierta al público hasta el próximo 5 de febrero de 2023. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Persisten las demoras injustificadas en el trámite de reconocimiento y pago de cesantías a los docentes por parte de las Secretarías de Educación y la Fiduprevisora. En el Gobierno del Cambio, la construcción colectiva del Plan Nacional de Desarrollo con incidencia del Magisterio contribuirá a la defensa de la educación como derecho. A pesar de la Ley 1071 del año 2006 y del Decreto 942 del año 2022, el cual regula el pago de las cesantías parciales o definitivas para los docentes y que también fija los términos para su cancelación, en la actualidad se siguen presentando demoras en su reconocimiento y en el pago oportuno de estas prestaciones sociales. Aunque las demoras en el trámite de reconocimiento y pago de cesantías a los docentes es una problemática latente en todo el país, recientemente la Procuraduría General de la Nación requirió información a las Secretarías de Educación de los departamentos de Tolima, Boyacá, Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Putumayo, Cundinamarca y La Guajira, y de las ciudades de Santa Marta, Uribia y Popayán, por demandas ante el no pago oportuno de estas prestaciones económicas y las sanciones por mora, que comprenden un día de salario de pago por cada día de retraso hasta que se haga efectivo el pago de las mismas. En este sentido, conocimos de voz de los docentes sus afectaciones a raíz de esta problemática. Los casos de vivienda, como en mi caso, pues las afectaciones son incumplimiento en los compromisos legales que uno asume en los contratos de compraventa, en los cuales pues estipulan fechas estrictas. Pasaron prácticamente casi 5 o 6 meses en los cuales se completó el tiempo estipulado, los plazos en el contrato de compraventa. Tuve que asumir un préstamo bancario para poder suplir con ese pago, pero aún así el contrato estipulaba algunos intereses moratorios. Cabe resaltar que a pesar de lo estipulado en la Ley 1071 de 2006, que regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación, precisando 15 días hábiles después de la solicitud para la expedición de la resolución correspondiente si el peticionario reúne todos los requisitos, 10 días hábiles más en el caso de que la solicitud esté incompleta y posterior a este tiempo otros 45 días hábiles máximo para que la entidad pública pagadora firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público. Los docentes continúan teniendo demoras de más de 6 meses para el pago de sus cesantías. Ahora el trámite de cesantías se adelantaría a través del sistema humano, pero el sistema humano no ha tenido graves problemas porque no está cargada la información pertinente a cada uno de los docentes. Lo que nos informa la Secretaría de Educación es que ese cargue lo hace la previsora. Cuando no está cargada la información, pues no se puede tramitar por el sistema humano. Y por otro lado, algunas secretarías expiden el acto administrativo, pero no lo hacen llegar a la fiduprovisora para que la fiduprovisora efectivamente haga el proceso de pagos. Esta situación afecta económicamente a los docentes, puntualmente cuando requieren sus cesantías y estas no llegan a tiempo o llegan y las devuelven sin que nadie les avise.
Ante este panorama, FECODE ha firmado acuerdos con los gobiernos anteriores para lograr avances en estos pagos. Incluso en junio de este año se emitió el decreto 942 que responsabiliza a la entidad que cause la demora. Sin embargo, persisten los retrasos. De ahí que el Comité Ejecutivo lograra en la reciente reunión con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, que éste se comprometiera a revisar el cumplimiento de los tiempos establecidos, un requerimiento que es urgente. En Encuentro entrevistamos al viceministro de Educación, Hernando Bayona Rodríguez, sobre 4 temas fundamentales y claves para la educación y el magisterio, como lo son el PAE, infraestructura educativa, estatuto docente y salud. Yo soy maestro y como maestro uno sabe que hemos tenido, digamos, históricamente unas debilidades frente al tema de la carrera. La imposibilidad de ascender, por ejemplo, de los 1278, y eso ha generado malestar en el magisterio. Hace 4 años no se hace, por ejemplo, evaluación de ascensos y reubicación, y eso también tiene que ser dentro del ministerio tenemos una postura clara que necesitamos poner unas mesas de diálogo para reevaluar también el tema de la evaluación docente en términos de que sea una evaluación realmente formativa, que sea una evaluación que permita el desarrollo y sobre todo que permita mostrar cómo la transformación de la práctica pedagógica cambia los aprendizajes de los chicos y las chicas en los colegios. Nosotros vamos a instalar 3 mesas de alto nivel, mesas de concertación de alto nivel, en la cual van a estar académicos, pero va a estar las asociaciones como por ejemplo ASCOFADE, ASONEN, va a tener claramente silla FECODE, el sindicato, y van a tener silla, digamos, actores importantes en el sistema. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener unas mesas que nos van a dar y vamos a construir de manera colectiva un ideario de nueva carrera docente. Este año han habido unas adiciones para el próximo año de 100.000 millones de pesos para el PAE y creemos que va a tocar seguir haciendo adiciones mayores, no solamente porque el costo de la alimentación ha aumentado, ¿cierto? La inflación ha aumentado, sino también porque queremos aumentar la cobertura. Eso también va a significar que podamos hacer trabajos conjuntos con las comunidades. Nosotros estamos desarrollando una normativa que permita que las asociaciones de padres de familia puedan de alguna manera apoyar al manejo del PAE ya en las zonas rurales. Frente al tema de la infraestructura también tenemos retos importantes, digamos, se han venido construyendo obras grandes que seguramente van a tener o van a requerir recursos importantes frente al tema de mantenimiento, eso también hay que tenerlo en cuenta. También se avecina la época de lluvias que seguramente va a tener efectos sobre algunas de las infraestructuras. Nosotros estamos preveyendo eso, estamos anticipándonos a esto con los planes de prevención y también estamos teniendo como rubros que nos va a permitir de alguna manera en el caso de algunas emergencias poder resolver problemas de mejorar la infraestructura. Hoy en día estamos trabajando de manera fuerte para poder hacer un cambio estructural a la forma en que se está trabajando o en la forma en que se provee el servicio de salud para los maestros y maestras en el país. Es un compromiso que tenemos. Lo que queremos es un sistema de salud fuerte que permita que los maestros realmente puedan acceder a los servicios oportunamente y que se reduzcan las quejas, porque actualmente las quejas son el doble de las quejas del sistema. Entonces, creo que es injusto con los maestros que haya un sistema de salud tan precario y vamos a meterle toda la energía para que eso se transforme. El reciente atentado contra la docente Lady Hurtado Guasa y el asesinato del docente Libardo Zamboní, ambos en Caquetá, revelan el aumento de violencia en contra del magisterio, motivo por el cual el equipo de Derechos Humanos de FECODE analiza y revela las cifras de este flagelo que no da tregua.
Debido a las malas políticas del anterior gobierno, principalmente en lo referente al no cumplimiento de los acuerdos de paz, aún se viven los estragos de la violencia en los territorios, siendo el magisterio colombiano el más afectado, ya que los docentes en las zonas de conflicto juegan un papel más allá de su labor académica, puesto que son líderes que transforman comunidades a través de la educación. En este sentido, es preocupante la situación de los maestros y maestras que vienen siendo amenazados, desplazados, secuestrados y asesinados. El magisterio es bien complejo la situación de seguridad porque los maestros estamos distribuidos en todo el territorio nacional y obviamente el conflicto armado que persiste, sobre todo en ciertos departamentos, pone a los maestros en medio de dos fuegos o enfrentando situaciones que no son resueltas mientras aquí no se dé un proceso de paz total. El gobierno anterior se negó a dar salidas reales en el territorio. Según cifras recopiladas por el equipo de derechos humanos de FECODE, en lo corrido del año han sido asesinados 17 docentes, entre ellos 3 etnoeducadores. Se han cometido 8 secuestros extorsivos y se han realizado cerca de 300 amenazas, siendo los departamentos más afectados Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Arauca. Tenemos los maestros y maestras que son amenazados por denunciar corrupción, por evitar que los grupos armados recluten a los niños, niñas y adolescentes, porque se han opuesto a que tomen la escuela como un territorio de control. Allí la cifra es muy volátil porque el subregistro es impresionante, ya que si los maestros denuncian, inmediatamente reciben una nueva amenaza y tienen que salir del territorio. A esta lamentable situación se suman feminicidios, violaciones y acoso contra las docentes. Además, la Federación también ha sido víctima de estigmatización, señalamientos y persecución, incluso de manera directa por parte del Partido Centro Democrático. Frente a esto, FECODE rechaza todo tipo de violencia y exige por parte del Estado la implementación de políticas que le garanticen a los docentes su quehacer como educador, defensor de derechos y líder social y sindical. Y en esta oportunidad, el profesor Fabio Manuel Herrera Martínez, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE, se dirige al magisterio con temas de interés nacional. Un abrazo fraterno para los maestros de Colombia, la comunidad educativa en general, nuestro abrazo de solidaridad para las familias que hoy viven esa ola de inundaciones que se generan por la irresponsabilidad y la falta de oportunidad en los trabajos que se requieren para contener este tipo de inundaciones. Que cada año y cada ola invernal se repite de manera tal que se está generando en nuestro país una pobreza, una miseria con el desplazamiento y la pérdida de lo poco que esas familias tienen. Desde el Ministerio de Educación y en su diálogo con FECODE se ha implementado una agenda que busca dar respuesta a la problemática acumulada del magisterio, problemática que se refleja en los incumplimientos de los acuerdos de manera sistemática por los anteriores gobiernos. Con este gobierno, al gobierno que ayudamos a elegir, al gobierno del cambio, le estamos exigiendo que se organice esa agenda para dar respuesta en lo fundamental a la problemática del magisterio, y para nosotros lo fundamental está sustentado en la reforma del Sistema General de Participaciones, en que se pare la política que dejó el gobierno anterior y que se sigue convirtiendo hoy en una problemática de persecución con las plantas de personal, en que hay una suma en la cual los compañeros y compañeras se convierten en números y no responde a la realidad de los establecimientos educativos. Tantos estudiantes entre tantos maestros da tanto, pero las condiciones geográficas, los espacios que se ocupan son totalmente distintas a las sumas matemáticas. En este sentido, le exigimos al gobierno nacional que pare la política que heredó de los gobiernos anteriores y nos sentemos a revisar la realidad por ente territorial, por establecimiento educativo, que posibilite hacer una reorganización de plantas si es necesaria o una ampliación de la misma. Un abrazo y estamos haciendo la tarea.
Más de 3 años en completo abandono por parte del Estado lleva la única institución educativa ubicada en el casco urbano de Mesetas, en el Meta, lo que ha implicado que los estudiantes de esta región no puedan acceder dignamente al derecho a la educación. Nadie tiene derecho a hacerme daño. Esa es una de las frases plasmadas en forma de grafiti en medio de los escombros y la maleza de la naturaleza que rodea la institución educativa Los Fundadores, sede primaria José Ignacio González en el municipio de Mesetas Meta, luego de que en 2019 fuese epicentro de un evento sísmico. Desde entonces, los estragos que trajo consigo este hecho natural, sumado al abandono del Estado, tienen la institución en ruinas y sin funcionar, dejando a más de 500 estudiantes de primaria sin colegio. Aquí, en este espacio, en este salón, deberían estar nuestros estudiantes, deberían estar nuestros niños, nuestras niñas, pero tan solo nos queda el abandono y la desidia de nuestro Estado. Es de resaltar que esta institución educativa era la única escuela pública dentro del casco urbano del municipio de Mesetas, razón por la que sus estudiantes debieron ser reubicados, trasladados a la sede de bachillerato, afectando en total a 950 alumnos, situación que ha acarreado problemáticas de deserción escolar, transporte escolar, hacinamiento, falta de mobiliario como pupitres en las escuelas rurales y deficiencia en el plan de alimentación escolar. Históricamente un municipio golpeado por la violencia. Hicimos parte de un proceso de despeje hace muchos años con el gobierno Pastrana y al día de hoy estamos dentro de los municipios PEDET y no vemos los recursos para invertir en la educación de nuestros niños. El maestro asegura que son 37 profesores quienes también han sido afectados porque disminuyó la planta docente con la pérdida de 2 educadores al ser trasladados y los otros han tenido que compartir la jornada entre primaria y bachillerato. Además, no tienen las herramientas y condiciones adecuadas para dictar clase a sus estudiantes de primaria. Sin embargo, aunque esta problemática es de conocimiento local, departamental y nacional, esta no ha sido atendida, razón por la que exigen intervención, ya que desde marzo de este año nuevamente el gobernador los ilusionó con el inicio de obras, pero a la fecha la institución sigue en el abandono. Con el fin de mejorar el pensamiento matemático desde la física en los niños y niñas de la educación básica secundaria, el docente Jonathan Guerra de la institución educativa María Josefa Escobar en Itagüí, Antioquia, desarrolló una estrategia pedagógica utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. La iniciativa de aprendizaje llamada Estrategia Didáctica para el Desarrollo de Pensamiento Matemático desde la Cinemática Experimental hace parte del trabajo de grado de maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales realizada por el docente Jonathan Guerra de Medellín, quien gracias a su pasión por la enseñanza desarrolló un proyecto para responder a la constante pregunta de los estudiantes sobre para qué les sirven los conceptos matemáticos en la vida real, la cual buscó resolver a partir de experimentos con estudiantes de 9º grado entre los 12 y 14 años de edad de la institución educativa María Josefa Escobar mediante la física y el ejercicio de la cinemática. Se realizaron algunas prácticas de laboratorio relacionadas con la cinemática, la caída de una pelota, el movimiento de un carro, y a partir de estos experimentos la idea era analizarlos con algunas herramientas, principalmente brindadas por la Universidad Nacional Sede de Medellín, herramientas como aplicaciones móviles o fotocompuertas que nos permitían analizar el movimiento de estos objetos foto a foto, por ejemplo, o de una posición A a una posición B. Posteriormente, la idea era graficar este tipo de movimiento para poder analizar el concepto de función, por ejemplo. Un aspecto importante en este trabajo fue el uso del celular como herramienta de medición y método pedagógico, toda vez que a través de una aplicación gratuita desarrollada por docentes de la Universidad Nacional Sede de Medellín, se demostró a los estudiantes la potencialidad de estos equipos dentro del área de estudio y su relación o aplicabilidad con las temáticas abordadas en clase, convirtiéndolos así en aliados dentro del aula. Creo que el gran aporte que hace esa estrategia es brindar un contexto cercano para el estudiante que le permita desarrollar pensamiento matemático.
apoyados desde esa teoría sociocultural de Vygotsky que relaciona que el aprendizaje se da en un contexto social. Intentamos que las prácticas de laboratorio fueran a partir de un trabajo colaborativo. También nos apoyamos en Bandura, que nos propone que el estudiante necesita en un estado inicial de conocimientos un aprendizaje vicario. En ese caso los modelos fueron tanto el docente cuando explicaba las prácticas de laboratorio, pero también los propios estudiantes que servían como monitores ayudándose entre pares. Es de resaltar que el docente presentó el proyecto en el año 2019 y fue notificado como ganador en marzo de 2020 por el proyecto a la convocatoria ICT Training for Colombia Teacher del Ministerio de Educación Nacional, que busca reconocer los aportes que hacen los docentes a través del uso y la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, quedando entre 19 ganadores de todo el país que entre el pasado 3 y 17 de octubre estuvieron en la ciudad de Incheon, en Corea, para un curso especializado sobre este tema. Con el propósito de evidenciar las realidades educativas y fortalecer el tejido investigativo de los docentes, Medellín fue el escenario del 9º Encuentro Internacional de Pedagogía, el cual tuvo como ejes temáticos la investigación y la exposición de realidades alternativas educativas. Con la asistencia de más de 700 maestros, en días pasados se llevó a cabo en la ciudad de Medellín el 9º Encuentro Internacional de Pedagogía con invitados de países como Brasil, Argentina y México. Este encuentro se basó principalmente en la investigación y en las experiencias alternativas educativas, así como la exposición de proyectos de instituciones educativas oficiales. Este 9º Encuentro Internacional gira en torno a las violencias en la escuela y esas realidades que estamos enfrentando en estos tiempos, mucho más después de lo que algunos llaman pospandemia. De ahí que para la educación y para los procesos pedagógicos sea tan potente que desde la escuela generemos espacios que nos posibiliten pensar y problematizar nuestras realidades. Detalladamente, el encuentro puso sobre la mesa la validez de la escuela, el relato compartido y la experiencia de los docentes en su interacción con los estudiantes durante la pandemia. Además, abordó lo que ahora está pasando al interior de la escuela, sumado a toda la reflexión desde la experiencia de los maestros y maestras, lo que permitió el fortalecimiento del conocimiento de los asistentes al evento. Este tipo de eventos se dignifica la profesión docente, se devela esa riqueza pedagógica que hay en cada una de las instituciones y en las aulas de clase. Ha sido una experiencia nuevamente relevante. Nosotros lo que hemos querido con estos espacios es brindar elementos para que la comunidad educativa, la comunidad escolar gane, reflexione en análisis frente a temas del momento. Este evento, que estuvo liderado por Adida, ASDEN, USDIDEA, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, y contó con la participación de docentes de los municipios de Caucasia, Puerto Berrío, Yolombó, Remedios, Yarumal, San Jerónimo, El Carmen de Viboral, Turbo, Ades y Medellín, deja el precedente de que este tipo de encuentros deben seguirse fomentando para avisorar las realidades educativas con el fin de motivar a los docentes a fortalecer la investigación para enriquecer los procesos formativos, sistematizar las realidades para trabajar sobre ellas y construir otras alternativas o soluciones de conflicto en las aulas. Desde FECODE invitamos a la comunidad educativa a inscribirse y participar activamente de los diálogos regionales vinculantes como un mecanismo de acción concreta en la transformación de los territorios y en defensa del derecho a la educación. En el marco de los diálogos regionales vinculantes, FECODE invita a participar a toda la comunidad educativa, docentes, directivos docentes, padres de familia, estudiantes y administrativos de estos espacios y sobre todo a entender que es primordial alzar la voz, toda vez que estos diálogos permitirán incidir de manera directa en la priorización y materialización de las necesidades que tiene la educación, así como el respeto y la dignificación de la labor docente. En la época de la pandemia, los que más pusieron muertos en el departamento del Amazonas fueron los docentes, pero por la precaria situación de la salud que hay allá.
Esa es la realidad. Entonces nosotros queremos que lo que se plasmó, lo que hicimos en la mesa de trabajo de Leticia, verdaderamente lo tengan en cuenta. Estructura, tenemos una gran desventaja con relación a los demás departamentos de Colombia. Así no podemos competir, porque es que la infraestructura de nuestras instituciones datan de más de 60, 70 años. En la parte del PAE, en el lugar donde yo trabajo, en Puerto Esperanza, por el río Guaviare, no ha llegado el PAE, no ha llegado. Entonces los muchachos, hay mucha deserción por parte de los muchachos, porque no encontramos la parte de la alimentación. Aunque los diálogos estuvieron suspendidos desde el 29 de septiembre al 11 de octubre, mientras se reorganizaban debido a la alta participación que han tenido, hasta el próximo 3 de diciembre están programadas 47 mesas de trabajo para que los docentes tomen la vocería y expresen las realidades de sus problemáticas y territorios. En conectividad estamos grave. Aparte de eso, necesitamos también que nos apoyen con equipos tecnológicos para los estudiantes y docentes. Nosotros somos la vocería de los colombianos, de cada región, los maestros, en cualquier rincón nos encontramos y somos las personas indicadas para darle a conocer al gobierno las necesidades reales y puntuales que tenemos. Yo creo que tenemos una oportunidad única en este momento de participar en el Plan de Desarrollo Nacional. Nosotros somos el cambio y tenemos que a las nuevas generaciones inculcarles esa necesidad de cambiar a Colombia. Tal como lo plantea FECODE en uno de sus comunicados, el llamado también es a las filiales en todo el país a inscribirse en los diálogos vinculantes y a participar de manera activa en el debate y aporte a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, en función de temas como la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, la situación de riesgo de las comunidades educativas en medio del conflicto armado y social, el acceso a la educación y a la salud en los territorios, el transporte local, entre otros. Y antes de finalizar nuestro programa, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un especial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Esta semana hicimos una reunión con el gobierno en el marco de la implementación y el cumplimiento de los acuerdos. Varias situaciones le planteamos al gobierno, pero que son prioritarias. Primero, lo que tiene que ver con planta. El señor ministro de Educación se comprometió a emitir una decisión de carácter administrativa donde se pare lo que tiene que ver con planta, que hoy está generando dificultades en la estabilidad laboral de los maestros. Le señalamos que estamos en la culminación del año escolar y que por ello es necesario, indudablemente, de que no se sigan haciendo traslados y movimientos que muchas veces se corresponden más con actos de politiquería que con la realidad de las instituciones educativas y de los entes territoriales certificados. Segundo punto que le manifestamos es la necesidad de que discutamos los efectos fiscales para el curso de los 8.000 y la propuesta de FECODE es que debe ser a partir del 6 de agosto. Un tercer aspecto es el manual de funciones. Le manifestamos la necesidad de hacer las modificaciones al manual de funciones. Pero en este mismo sentido le hemos planteado al gobierno que en lo que tiene que ver con estabilidad laboral y fundamentalmente con las actividades que desarrolla el magisterio, es necesario que en una propuesta que tiene el gobierno de directiva ministerial se coloque o un parágrafo o se coloque un artículo en el que se señale que los 5 minutos hacen parte del recreo o del descanso pedagógico y que los periodos de clase van a ser de 55 minutos. Esta es una situación natural. Antes de la ley 715 y antes del 1278 los maestros laborábamos periodos de clase de 45 minutos. Otro tema tiene que ver con el de la prórroga en salud. Le hemos manifestado al gobierno que para que haya prórroga debemos de acudir al decreto 441 que señala que deben de hacerse notas técnicas. ¿Qué son las notas técnicas? Los compromisos a los que deben acudir los señores prestadores. De lo contrario, la Federación ha planteado que hay unas dificultades en el campo económico, que la gran responsabilidad le cabe a la fiduprevisora que no ha hecho el control para el cumplimiento de los pliegos de condiciones.
Y no podemos despedirnos sin antes felicitar a la institución educativa Integrado Ciudad de Ipiales en Nariño por los 60 años al servicio de la niñez y la juventud en esta región del país. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.